Estás en NBR. Estás en tiempo compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Columna, el profe Mateo Amalfi. Profe, buenos días. Buenos días. Buen día, Qué buen día. gusto escucharlo, profe. Bueno, voy a tratar de ser breve porque ya me dijeron que estaba... No, pero no. Lo tenemos cortito. No, pero yo solamente cuento te pedía cortito. disculpas. Te pedía disculpas, no te pedía brevedad. Ah, bueno, perfecto. Cuando te he pedido brevedad, sí, ¿verdad? Bueno, buenos hoy días no. a todos. Buenos días a los chicos que están allí, a ustedes, Gracias. a la comunidad de Navarro. Y bueno, tenemos un día lluvioso. Han caído algunas gotas, un chaparroncito que viene muy bien. Así me evita regar el jardín hoy. Ajá. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo Muy bien? bien. Muy bien. Bueno, mira, hoy seleccioné un cuento, es cortito, no se asusten, de Julio Cortázar, Ay, qué lindo. quizá uno de los cuentos más analizados, porque yo les pido que lo escuchen con mucha atención, porque tiene sus bemoles este cuento. Yo después voy a leerles un breve, a comentarles o decirles un comentario personal sobre él. Se llama Continuidad de los parques, de Julio Cortázar. Por todos conocido, no es obvio que no voy a referirme a este autor. Y dice así: había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio, que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo había molestado, como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña.
Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose entre los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero, una sala azul. Después, una galería. Una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz en los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Ah, ¿qué pasó? Pregunto. Nos quedamos. ¿Qué pasó? Eso es uno de los cuentos más un poco intrincado, por eso les pedí que lo escucharan con atención, porque es susceptible de varias interpretaciones. Yo tengo una, si quieren la compartimos. Por favor. Bien, el cuento inicia introduciéndonos en el mundo de un lector ocasional que se evade de la rutina a través de la lectura. El hacendado huye de sus negocios, refugiándose en su estudio para leer. Este espacio no es casual, aquí todo está organizado y cerrado al exterior. La novela tiene el estilo de trama sencilla y personajes realistas. La escena final muestra 2 amantes en una cabaña planeando un asesinato, creando una atmósfera perturbadora en el cuento dentro del cuento. Las acciones del lector ficticio se describen con verbos sustantivos y adverbios que transmiten la pasividad. Descansar, sillón, arrellanado, mientras que la realidad de los amantes describen una situación tensa y de contrastes, sangre, besos, puñal, que terminan convidando a la agresión, rechazar, destruir. El texto presenta una sucesión temporal laberíntica. El lector real comienza la lectura siendo inocente al igual que el personaje. Cuando más se aproxima al final de la novela y el cuento respectivamente, ambos lectores presienten que sucederá algo terrible. En el último párrafo, el lector personaje se convierte en víctima y el lector real se vuelve culpable por imaginar la suerte del personaje. La falta de cierre del cuento por no haber quien lea la novela hace que el final desaparezca, evidenciando la culpa del lector real, quien se ha vuelto victimario o cómplice de la muerte del personaje, a la vez que observa el crimen. Pero se trata a su vez de un doble crimen, puesto que el lector real es también víctima real porque ha desaparecido el fin del cuento, a la vez que es una víctima imaginaria por su propia imaginación. Esta conclusión multiplica las dudas en lugar de desvelar el misterio. Cuando el lector personaje muere se confunden las 2 realidades. Esta muerte representa el fin de la literatura como objeto de consumo. Me pareció interesante leerles. Te hago mi comentario. Sí. Lo primero es, yo me perdí entre la entrada, además que me perdí un poquito el arranque porque tuve que salir. Pero bueno, esto es Cortázar, dijiste, ¿no? Julio Cortázar. Un señor, una escritura súper adelantada, ¿no? Donde hace en este entrar y salir del cuento y el lugar que le da al lector, como desdoblando y llenando de cuartos, o sea, muy como pionero de ese movimiento
posmoderno que pone en evidencia el artificio de la construcción. Exacto. Te pone la escena, pone el backstage, digamos. Cortázar, ¿esto qué año es ese? Y es bastante posterior, pero es como... y bueno, Cortázar, junto con una serie, una playa de escritores, pertenece al boom de la literatura nueva, irruptora, rompiendo un poco con la narrativa tradicional, y crea un ambiente así bastante brumoso, diría yo, y misterioso, ¿no? Porque hay distintos planos que se van combinando y que nos invita a pensar, nos invita a adivinar y exige atención. No sé si ha sido adecuado, pero me pareció interesante poner un ejemplo de lo que es la nueva literatura que nace justamente con estos escritores que innovan y tratan de reformar un poco la narrativa contemporánea. Muy interesante. ¿Nos repetís el nombre del título del cuento? La continuidad de los parques. Quizá el parque es lo que une las dos ficciones, ¿no es cierto? La ficción de la realidad que está de la lectura que está haciendo el personaje, el lector, y la ficción de los amantes que están urdiendo el crimen de ese propio lector que está sentado en su salón. Brillante este señor, ¿eh? ¿Quién? Bueno, brillante, no, Cortázar es brillante. Y además es un cuento corto, atrapante, y exige un lector activo, un lector que indague, que piense, que busque alguna explicación racional a todo este mundo de un poco tenebroso, ¿no? Que se va creando hasta llegar a un final que no lo dice taxativamente, pero que lo podemos imaginar. Muy bien, profe, genial. Bueno, chicos, muchas gracias. Que pasen buen día, buena semana. Igualmente, un fuerte abrazo. Y que esta lluvia me evite regar el jardín todos los días un poquito, así descanso. Está bueno. Aunque es una distracción. Que pasen buenos días. Bueno. Chao, chao. Chao, gracias. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR, la radio 90.5. Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR La Radio.